contenido que es en la simetría. Vamos a ver, ¿cómo ustedes se recuerdan cuando ustedes eran pequeñitos en preescolar que la profesora les decía, vamos a coger una hoja y vamos a coger una acuarela, dobla la hoja y coloca dentro de la hoja doblada unas gotitas de diferentes colores, ciérrela y ábrela? Cuando usted hace ese proceso, usted está haciendo, le sale una figura que es simétrica, igual, de un lado y del otro. Entonces ya ustedes de preescolar están trabajando con el concepto de simetría. Aquí vamos a ver simetría con respecto a los ejes y con respecto al origen. Aquí tenemos cuando una figura es simétrica al eje X. Cuando una figura es simétrica al eje X. Si se fijan, aquí tenemos ese punto, que el punto es X, Y. ¿Ya? Fíjense, esta figura se refleja en la otra porción, en la parte de abajo del eje de las X. Ese reflejo es lo que indica que esa figura es simétrica al eje X. Porque por cada X, Y existe un X, menos Y. Fíjense que el valor de Y aquí es positivo y el valor de aquí a Y es negativo. Esa es la condición cuando una figura es simétrica al eje X. Entonces el proceso matemático es simplemente, ¿cuál sería? Sustituir a Y por menos Y. Si al hacer ese proceso la ecuación se mantiene igual, entonces decimos que es simétrica al eje X. Que es simétrica al eje X. ¿Qué pasaría si fuera simétrica al eje Y? Cuando es simétrica al eje Y, en este caso al eje Y que estamos trabajando aquí, fíjense que la gráfica también se refleja. Esta porción de la gráfica, si yo la hago coincidir, va a caer exactamente encima del otro lado. Entonces fíjense que los valores de Y que tiene son iguales, sin embargo el valor de X tiene su contrario. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo vaya a buscar a ver si una figura es simétrica al eje Y, simplemente vamos a sustituir a X por menos X. Si la ecuación no cambia o no se altera, entonces decimos que la función es simétrica al eje Y. El proceso sería sustituir a X por menos X. Al proceso hacer eso, la ecuación se va a mantener igual. Y por último, aquí tenemos cuando la ecuación, la gráfica de la ecuación es simétrica al origen. Fíjense que aquí no es reflejar, sino es rotar. Si yo hago el proceso de rotar a 180 grados, esta porción de la gráfica va a coincidir exactamente encima de la otra. Y fíjense la característica de los puntos. Por cada X, Y va a existir un menos X, menos Y. O sea que si yo quiero probar si una ecuación es simétrica al origen, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir a X por menos X y a Y por menos Y. Esa es la condición. Vamos ahora a realizar algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Vamos a probar si la gráfica de esa ecuación es simétrica al eje Y, al eje X y al origen. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Dijimos, para probar si es simétrica al eje X, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir a Y por menos Y. En la ecuación la copio y sustituyo a Y por menos Y. A Y por menos Y. Como voy a sustituir, recuérdense colocar la expresión dentro de paréntesis y así podemos analizar mejor los resultados.
Fíjense, aquí yo tengo que menos y elevado a la cuarta. Cuando tú tienes una potencia elevada a un exponente par, el resultado me mantiene positivo. Por lo tanto, esta respuesta sería y a la cuarta. Y lo mismo acá. Como aquí la expresión está elevada a un exponente par, entonces el resultado sería la misma expresión. Si comparamos la ecuación original, que es esta, con la resultante, nos damos cuenta que la ecuación no se alteró. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación de esa gráfica es simétrica al eje Y, que es simétrica al eje Y, al eje X, que es simétrica al eje X. Vamos ahora a hacer el proceso de probar cuando es simétrica al eje Y. Para saber si es simétrica al eje Y, hacemos el procedimiento. ¿Cuál es? Sustituir a X por menos X. Copiamos la ecuación original y sustituimos a X por menos X. Al sustituir, ¿qué va a pasar? Nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. X a la cuarta menos Y al cuadrado. La ecuación queda, el valor de X queda afectada por menos X. Como ninguna expresión se debe quedar así, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Significa que menos 1 por menos X me va a dar X. Menos 1 por Y a la cuarta me va a dar menos Y a la cuarta. Y menos 1 por menos Y al cuadrado me va a dar más Y al cuadrado. Si comparamos la ecuación original con la resultante, se ve que la ecuación ha sido alterada. Por lo tanto, no es simétrica. No es simétrica. Vamos ahora a hacer el proceso cuando sea simétrica al origen. Para ser simétrica al origen, como le explicamos en la gráfica, vamos a sustituir a X por menos X y a Y por menos Y. La ecuación original. Tenemos nuestra ecuación, Y a la cuarta menos Y al cuadrado. Sustituimos a X por menos X y a Y por menos Y. Al hacer el proceso, me va a quedar que menos X es igual a Y a la cuarta menos Y al cuadrado. Porque aquí, cuando tengo una potencia negativa, base negativa elevado a un exponente par, el resultado me va a quedar igual, va a ser positivo siempre. Vamos a hacer el proceso que hicimos en el ejemplo anterior. La X está negativa, no la vamos a dejar en negativa porque es la variable que está despejada, sino que vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta expresión resultante. ¿Qué va a pasar aquí? Que esta expresión y la original son diferentes. Por lo tanto, la gráfica de esa ecuación no es simétrica al origen. Entonces, repito, me dio que es simétrica al eje X, no es simétrica al eje Y, por la condición que me planteó, y aquí tampoco va a ser simétrica al origen.